La paz de Cristo, hermanos. Hoy en la liturgia de la palabra quisiera recalcar una cosa, marcar algo que se ve en ambas lecturas. En la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, y lo que se ve hoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Estamos ya al final del capítulo 4. Y esto que me gustaría señalar es la comunión, la intercesión, el servicio. Estas tres palabras, comunión, intercesión, servicio. Estas tres dimensiones que hablan de amor, porque el amor es lo que nos lleva a la comunión, a que no haya divisiones, a que entre nosotros no haya juicios, sino que se busque la reconciliación. Es el amor lo que nos lleva a el servicio, a poder ponernos por debajo de los demás, porque para servir hay que ponerse por debajo de los demás, para poner en nuestras vidas lo que sabemos, nuestras fuerzas, para el bien del otro. Esto es el servicio. Amar concretamente a una persona. Y la intercesión, es decir, que en nuestra relación con Cristo busquemos que el otro se encuentre con Él. Es decir, pedirle a Cristo por los demás, porque los amamos y sabemos que Cristo es el dador de todo bien. Y también esta dimensión de la intercesión es también el trabajo al contrario. Es decir, que en nuestra relación con los demás busquemos que los demás se encuentren con Cristo por medio de nosotros. Si amamos al otro, queremos que el otro se encuentre con lo mejor que nosotros hemos encontrado, o con lo mejor o el mejor que nos ha encontrado a nosotros, que es Cristo. Como aquel que ve, por ejemplo, para decir un ejemplo banal, una bella película, está deseoso de que otros la vean. O aquel que ve un paisaje hermoso, quisiera compartirlo con los demás. Mucho más el encuentro con Cristo. Bien, escuchemos hoy el Evangelio que la Iglesia nos regala de parte de nuestro Señor Jesucristo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que Cristo entra en la casa de Simón Pedro. Y en su casa está la suegra que está enferma con unas fiebres altísimas. ¿Y qué pasa? Que rezan, le piden a Jesús por ella. Aquí la intercesión. Le piden a Jesús por ella. A Cristo le presentan a esta persona. Y Cristo escucha la oración y va hacia esta mujer. Se le acerca, se inclina hacia ella y con su palabra aleja, increpa a la fiebre. La fiebre se va por el poder de la palabra de Cristo, por el acercamiento que él ha tenido a ella. Vemos luego que hay personas que han escuchado, que saben que Cristo está allí. Y estas personas tienen cerca de ellos, probablemente y obviamente, personas que aman, que quieren y que están enfermas. Y como saben que está Cristo allí, ¿qué hacen? Llevan a esas personas hacia Cristo. Y Cristo las toca,
les impone las manos. Cristo no tiene miedo de tocarnos, pero esto de tocarlos lo hace porque estas personas se lo llevaron a Él. Primero vemos que es Cristo, a Cristo le es presentada la suegra de Pedro. Ahora vemos que estas personas son presentadas a Cristo para que sean sanadas y Cristo las sana. Al final de este evangelio, se dice que las personas querían que no se fuese de ellos, querían retenerlo a Cristo. Aquí sucede algo contrario a los dos primeros casos, porque la dinámica había sido esta. Ya han conocido, han sabido de Cristo, llevan personas a Él. Ahora está esta dimensión un poco egoísta de retenerlo para sí. Y Cristo dice, no, yo no he venido solamente para ustedes. Sí, he venido para ustedes, pero he sido enviado para también proclamar el Evangelio a otros lugares. Para eso Dios me ha enviado. De manera que nosotros, si hemos encontrado a Cristo, estamos llamados también a ser propagadores del encuentro con Él, a interceder para que los demás se puedan encontrar con Él. En la primera lectura vemos que el apóstol San Pablo está hablando a la comunidad de los Corintios, que dentro de ella está llena de divisiones, de contiendas entre ellos. Y San Pablo les habla claro, dice, miren, yo a ustedes les he hablado en términos bajos, les he dado la leche, en vez de darle alimento sólido, porque ustedes no han crecido en Dios, no han crecido en Cristo, tienen una mentalidad muy carnal, por eso están en divisiones, por eso no están en comunión, porque el encuentro con Cristo, el haber sido tocado por Él, nos llama a la comunión y nos llama al servicio. La suegra de Pedro, ¿dónde se ve el signo de que esta mujer está sanada? Que Cristo la ha tocado verdaderamente. Esta mujer inmediatamente sanada se pone al servicio. Signo de la sanidad es el servicio, es la comunión. La comunión en la primera lectura se ve que la madurez en Cristo nos lleva a esto, a la comunión. Y Pablo, que sabe que las contiendas la están haciendo a nombre suyo y a nombre de Apolo, que eran apóstoles, eran personas que habían sido enviadas por Dios para el servicio de ellos. Y estaban polarizados. No, que yo soy de Apolo. No, que yo soy de Pablo. Hacían grupos, contiendas entre ellos. ¿Cómo hace el mundo que cuando se arman las divisiones se buscan las diferencias? En las diferencias nos alejamos en vez de más bien de unirnos y enriquecernos con las diferencias. Bien, ¿qué dice Pablo? Dice, ni Apolo ni yo somos nada, somos servidores de Dios, somos colaboradores de Dios. Y ustedes son el terreno, son la construcción que pertenece a Dios. Nosotros solamente servimos en que ustedes puedan crecer. Dice Pablo que él ha sembrado, Apolo ha regado, pero el único que verdaderamente hace crecer es Dios. Dios es el que hace crecer. Dios es el que es. Nosotros somos servidores, pero la obra la hace Dios. Quien toca a las personas en Dios es Dios. Es Cristo quien sana, es Cristo quien salva. Y Pablo, que ha hecho esta experiencia de Cristo, se considera a sí mismo solamente esto, servidor para el crecimiento de los demás. Hermanos, que hoy, si tenemos la posibilidad de recibir la Eucaristía, de ir a celebrar la Eucaristía, alegrémonos. Si tenemos la posibilidad de escuchar la palabra, alegrémonos, porque hoy podemos escuchar esta palabra que ha sanado a la suegra de Pedro. Hoy podríamos, si vamos a la Eucaristía, Dios nos concede esta gracia, de tocar, de comer aquel cuyo toque sanaba a las personas. Cristo, al contacto de sus manos,
sanaba a las personas imponiéndole las manos. Nosotros tenemos la posibilidad no solo de tocarlo, de comernos a Cristo, de alimentarnos de Él, aquel que es la sanidad. Por eso alegrémonos hoy si tenemos esta posibilidad, si podemos hoy encontrarnos con Cristo. Y Dios siempre nos da esta posibilidad de encontrarnos cada día con Cristo. Y si lo encontramos, hermanos, que se dé en nosotros realmente este encuentro que ha tenido la suegra de Pedro, que encontrándose con Cristo, ¿qué hace? Se pone al servicio. O como Pablo, que es lo que hace, que busca la comunión. O como Pedro y la familia de esta suegra de Pedro y aquellos que llevaron los enfermos a Cristo, ¿qué hicieron? Intercedieron. Que el Señor nos conceda a nosotros esta gracia de, a medida que nos encontremos con Cristo, porque toda nuestra vida será esto, encuentro tras encuentro, que podamos crecer, madurar en Cristo, buscar siempre la comunión con los demás, interceder por los demás, ponernos al servicio de los demás. Porque esto es lo que hace Cristo con nosotros. Y esto es lo que nos hace, lo que hace realmente al hombre feliz, lo que realiza al hombre. Repito, el signo de la sanidad de esta mujer se vio en esto. Y el signo de la sanidad de todo cristiano, en que se pone a servir. Alabado sea Jesucristo.